Antes, cuando yo entregaba el video o el material, iba al canal, mi trabajo se terminaba. Se terminó. Ahora hay que esperar las mediciones y ya está. Ahora no se termina ahí. Por ahí empieza de vuelta, por ahí eso tiene una chispa que genera otro hilo. Muchas veces sigue largo y ya está, pero puede pasar. Entonces eso cambió bastante. Para mí lo hace más entretenido, muchas veces más difícil. Contar una historia en 15 segundos no es lo mismo que contarla en un minuto. Pero bueno, hay que buscar la historia correcta y sobre todo saber a quién le estás hablando y dónde le estás hablando. Hoy, episodio especial sobre el mundo de la comunicación y la publicidad, ya que nos visita Santiago Lucero, un muy reconocido creativo que actualmente es el Chief Creative Officer de Sami. Con Santi vamos a hablar primero de sus inicios y de cómo era la industria de la publicidad en aquel momento, cuando todo se hacía en televisión. Cómo eran los anuncios, qué era un buen anuncio, e inclusive se moja y nos da un ejemplo. Pero como el mundo evoluciona y Santi también, profundizamos en lo que es el social first. Es decir, que ahora la comunicación, en vez de hacerse en televisión, hay que hacerla en Instagram, en TikTok y en el resto de plataformas sociales. Ahí también Santi nos da una masterclass de lo que implica y cómo ha evolucionado el rol del creativo en todo esto. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joseph? Muy bien. ¿Vienes de Argentina a visitarnos? Vengo de Argentina, ya se pasó el jet lag, así que no tengo excusa. Muy bien, así que aquí tienes que estar fino. Oye, ¿cómo llegas tú al mundo de la publicidad? Llego por error, como la mayoría de las cosas que me han pasado en la vida. Yo cuando terminé el instituto entré a estudiar económicas porque se me daban muy bien las matemáticas y alguien me dijo que eso era bueno y aparte era importante porque nunca me iba a faltar trabajo como contable. Pero bueno, al año rápidamente me di cuenta que no era lo mío y luego por otro error llegó a mis manos un panfleto, un flyer de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad y una de las asignaturas era cuentas. Entonces yo creí que era cuentas, que tenía que ver con los números, pero no tanto de números, etcétera, etcétera. Y ahí me decidí a meterme en el mundo de la publicidad. O sea, empecé a trabajar en cuentas. Cuentas es la parte comercial, ¿no? Los que venden y gestionan a los clientes en las agencias. Correcto. Cuentas son los que llevan los clientes. A los clientes, al menos en Argentina, se le dice cuentas. Entonces sí, son los encargados de llevar la relación y agarrar el negocio de esa marca y hacerla crecer. No te pega nada. ¿Te gustaba trabajar en cuentas? Me gustaba, sí. Soy por definición bastante curioso y nada, sí, tenía un trabajo, me metí en ese mundo que era bastante mágico para mí y estuve un par de años y sí, me gustaba. Trabajaba para Yves Saint Laurent y para Unilever. Era entretenido, sí. Y claro, pero tú eres Chief Creative Officer, o sea, tú eres en la parte creativa, que es la parte como completamente distinta a cuentas en las agencias. Entonces, ¿cómo pasas de cuentas a la parte creativa? Bien. Sí, es totalmente opuesta, es un trabajo diferente. ¿Cómo paso? También un poco producto de la casualidad. Yo me meto a estudiar para hacer cuentas y había una asignatura dentro de la carrera, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, había una asignatura que era creatividad. Y en esa asignatura tuve la suerte de tener dos profesores que en ese momento eran directores creativos de Young & Rubicam, que era una agencia top en Argentina en ese momento. Y ellos me vieron algo en mí y a mí me gustó mucho la asignatura. Y ahí comencé a engancharme con este tema, tanto que me ponía a hacer anuncios solo. Miraba el periódico a la mañana, miraba marcas, trataba de dilucidar cuál era el brief o el objetivo de ese anuncio y hacía anuncios a lápiz, dibujados por mí, que luego le mostraba a ellos les gustaba, entonces empezó a dar esta situación. ¿Y de ahí llegaste a un trabajo creativo? Después de unos meses, armé lo que se llamaba en esa época una carpeta, ahora se llama un portfolio o una web, una carpeta con anuncios dibujados por mí,
de distintas marcas y me dijeron, anda a ver a estas personas, a ver si conseguís un trabajo. Y sí, y ahí conseguí mi primer, no trabajo porque era una pasantía, con lo cual yo dejé mi trabajo estable y con sueldo en cuentas para coger un trabajo no estable y sin sueldo en creatividad. Recuerdo que nunca le conté a mis padres eso, porque me mataban si se enteraba que estaba dejando un trabajo con dinero por ir a trabajar gratis para alguien. Me mataban, pero bueno, lo hice y por suerte al poquito tiempo empecé a ganar mis primeros sueldos como creativo, como redactor junior. Es curioso, ¿no? Porque el trabajo creativo se llama así. O sea, yo soy creativo, que es como una palabra descriptiva, ¿no? Sin embargo, se ha convertido en la profesión. Entonces, cuéntanos qué hace un creativo o qué hace un creativo en aquella época en la cual tú empezaste a trabajar de creativo. Vale. Sí, el creativo es bastante... Es un poco pretencioso, porque es un adjetivo. Sí. Como, vos que sos, maravilloso. Y analítico inteligente. Claro, creativo. Creativos somos todos. El tema es que por vocación o por gimnasia, yo creo que bastante por gimnasia, desarrollás más esa parte. Yo creo que cualquiera que se ponga realmente a ejercitar ese músculo lo puede desarrollar, si tienen las ganas. Pero me preguntaste otra cosa, me preguntaste cómo era el trabajo en aquella época. Sí, ¿qué hacían? Un trabajo muy diferente al de hoy, mucho más simple y más difícil al mismo tiempo por lo mismo. Había un cliente que tenía un problema de comunicación o de negocio, que iba a una agencia, le contaba ese problema y la agencia lo resolvía a través de trabajo creativo en 4 medios: radio, televisión, vía pública y alguna acción en un supermercado. Fin de la historia. No había planners, no había insights, no había research. El research lo hacías saliendo a la calle, yendo al supermercado, hablando con gente. O sea, todo lo hacía el creativo. En la agencia en la que yo estaba, que era una agencia boutique, una boutique creativa muy pro, sí. En otras comenzaba a haber departamento de investigación por ahí. Había research, pero era muy sofisticado. Eran algunas empresas de holding companies muy sofisticadas. Las agencias independientes, o lo hacía la gente de cuentas, hacía parte de la estrategia, la otra parte lo hacía el creativo, pero era... Se pensaba, se miraba, mucho gut feeling, se generaban una serie de ideas, se presentaban al cliente de una manera muy simple, con 4 cartones. Y el cliente... Pero tú presentabas era la idea. Por ejemplo, no sé, venía BMW y decía, tengo este problema, quiero hacer una campaña. Entonces el creativo decía, ¿te gusta conducir, no? O sea, ¿eso es una idea o qué? Eso es una idea, eso es un concepto en realidad, es un concepto paraguas del cual luego puede haber muchas ejecuciones distintas. Okay. A eso hoy se lo llama Big Idea. Okay. ¿Te gusta conducir? Sería la Big Idea. Y luego puede haber la ejecución de la manito o 1000 otras ejecuciones. Okay. Como Just Do It es la Big, enorme, Big Idea. Y después hay millones de ejecuciones que siempre responden de alguna manera u otra a esta Big Idea. ¿Y qué es lo que se le daba más valor en esa época? ¿A esa gran idea o a las ejecuciones? Es que van de la mano. Van de la mano. Se le daba... En relación con ahora, la Big Idea era muy valorada, pero también era mucho más preciosista la producción de la ejecución, porque como te decía, había 4 medios, entonces una campaña por ahí era un spot de televisión, una gráfica y 2 out of home. Menos assets, menos ejemplos, entonces se ponía el dinero, el tiempo y el esfuerzo en producir muy bien ese spot de televisión, muy bien esas fotos para la campaña en periódicos o revistas, y muy bien esa foto y la tipografía y el diseño para ese billboard. Hoy en día, con la cantidad de assets que hay, obviamente eso se vuelve más granular y por ahí se pierde un poco. Ok, mira, a medida que te escucho, pienso en Don Draper de Mad Men, ¿no? Me lo imagino ahí, bueno, como en la serie, fumando y bebiéndose un whisky, y se acuesta en su sofá, y se pone a pensar, y de pronto, no sé, a las 8 de la noche, o a las 11, cuando se fue todo el mundo, ¡pum!, le vino la idea para Kodak o para los cigarrillos Lucky Strike. Entonces, claro, parece que esto es un tema de musas y de brillantez. ¿Esto realmente es así? ¿O hay un proceso,
O si quieres, cuéntanos cómo es el proceso para un comercial de televisión, que quizás era antes lo más relevante, desde que llega un cliente hasta que ya esto está producido. O sea, o es todo brillantez como describo yo a Don Draper. Para mi experiencia es que el trabajo creativo es 99% transpiración y 1% inspiración. Por ahí 10-90, pero mucha transpiración. A lo que voy. Puede sucederte, y sucede, que se te ocurre la idea duchándote, cenando, corriendo o haciendo alguna cosa que no es estar sentado trabajando. Pero eso suele suceder cuando ya pasaste muchas horas con el culo en la silla pensando y pensando y pensando y pensando. Y normalmente lo que pasa es que cuando estás mucho tiempo pensando en una cosa y luego la aparcás durante un tiempo, luego suele bajar inesperadamente, pero no es producto de, soy brillante, si me dedico a ducharme, se me van a ocurrir un montón de ideas. No, si no hiciste lo previo, no. Entonces, lo de Mad Men, más allá que es anterior a mi época, si lo comparo con mi experiencia, es una exageración. Lo de estar acostado en el sofá, sí, porque pasábamos interminables horas en la agencia. Yo he dormido en la agencia un montón de veces, no porque me quedara fumando y tomando whisky mirando por la ventana o haciendo las cosas que hacía Don Draper. Nada más lejano, pero sí por estar mucho tiempo trabajando y ponerle mucho tiempo y pensando y repensando y buscando referencias y buscando ejemplos hasta llegar a la mejor idea posible y luego a las ejecuciones. Eso en relación a Mad Men. Lamento pinchar el globo. Me encantaría decir que no, que sí, que nos tiramos ahí a descansar y sucede. Pero no es así. Y el proceso es ese. Como era y como es bastante similar. Ahora es un poco más complejo, como te decía, pero también tenemos más equipo, los creativos. Tenés un montón de información de social listening, de research, etcétera, etcétera, que si la sabes interpretar bien te puede llevar hacia la idea. Hay equipos de estrategia que ayudan a generar esa idea y a que la estrategia de esa idea sea más sólida. Y luego sí llega el momento de sentarse a pensar realmente. Yo siempre hago este gesto porque empecé trabajando cuando era con un bloc y un bolígrafo y sigo pensando con un bloc y un bolígrafo. Luego lo paso al ordenador, obviamente. Y luego hoy las grandes ideas, estas big ideas que te decía, tienen que ser un poco más poderosas porque tienen que resistir un montón de medios muy, muy dispares. En una campaña de publicidad integrada tenés desde un spot de televisión como en los años 90, pero esa misma big idea tiene que poder ser ejecutada en redes sociales que permitan la interactividad con la gente, o tienen que poder cumplir también con la parte de ventas, que antes la publicidad se usaba mucho más solamente para hacer la parte de posicionar una idea, una marca, un producto, la awareness. Yo la pongo en tu mente y luego cuando vos vayas al supermercado sucederá. Ahora es más complejo, es más completo. Pero de vuelta, es primero investigar muy bien cuál es el problema, la situación, el mercado, los consumidores, en qué anda la gente, cuál es la temperatura de la gente. Plantear una estrategia, de qué manera vas a comunicar ese producto. Vos pusiste el ejemplo de BMW, vamos a ir con un approach o con un encare muy técnico que nos haga ver toda la tecnología, etcétera, etcétera. Vamos a ir con un encare un poco más emocional que hable del resultado de esa tecnología, que es cómo me siento yo conduciendo. Y una vez que tenés la idea y la pudiste vender al cliente, luego viene todo el proceso de producción, que puede ser desde una foto, desde una producción que se haga con un influencer, un spot o un hero video para Instagram o para YouTube o para TikTok. Y después, bueno, ajustarla a todos los canales que te toque trabajar. ¿Se entiende o estoy siendo demasiado? No, se entiende, pero mira, ahora para que se entienda mejor, dime, para que un anuncio sea bueno, ¿qué tiene que tener? O cuando tú ves un anuncio, desgranos las 3 o 4 cosas que tú dices, bueno, este anuncio es un buen anuncio. Vale. Sí, vamos a empezar por televisión. Después vamos a hablar más del tema digital, pero con televisión, que creo que es lo que la gente de nuestra edad tiene un poco en la cabeza de antes. Vale. Tú ves lo que llaman un spot publicitario. ¿Por qué es bueno? Sí, y lo hacemos con la tele si querés, pero para mí son las mismas reglas o las mismas características de qué tiene que tener o qué tendría que tener casi para todo. Por ahí
Por ahí hay alguna variedad. Yo si tuviera que elegir, no, tengo siempre como 3 cosas que miro. Lo primero que haya una verdad, que haya algo que sea real, partir de una base real y que sea interesante para las personas que compran ese producto o ese servicio. Muchas veces pasa que se empieza a trabajar con cosas que son muy interesantes para el dueño de la marca, pero al comprador no importa eso. No, ¿qué hay para las personas? Lo otro es que tenga un punto de vista respecto de eso. O sea, que aporte algo. No solo que diga. Todos sabemos que el agua es para hidratarse y que el agua fría es buena para quitarse la sed. ¿Dónde la podemos meter? ¿En qué momento? ¿En qué situación? ¿Qué opinamos del agua? ¿Qué opinamos de la situación del agua en el mundo? O sea, te puedes ir súper expansivo o súper específico, pero que haya un punto de vista de la marca. Y lo tercero, que esté ejecutada, que esté llevada adelante de una manera diferente a lo que se hace normalmente en esa categoría. Porque el ruido, no el ruido publicitario, el ruido de mensajes y estímulos que recibimos es infernal y hay que llamar la atención de alguna manera. Entonces ahí es donde entra la parte más abstracta por ahí de lo que te dije, de cómo hacemos que nos diferenciemos del resto. Sobre todo, primero de la industria, aguas minerales. Primero de eso. Luego de bebidas. Y luego de todo, porque cuando una persona está mirando el móvil o está mirando la televisión, no está en modo estoy esperando ver un anuncio de aguas. Está en modo ser humano. Y después de que vio al gato que baila, ve un tutorial de algo que le interesa a él y después apareces vos con el video o el posteo del agua mineral y si no tiene algo que le llame la atención, no tenga un punto de vista o más vale esté anclado en una verdad que sea inherente a esa persona, está bastante complicado. Vas a pasar... Si vos ves a cualquier persona interactuar con su teléfono móvil o incluso leyendo una revista, te das cuenta que pasa a una velocidad impresionante. Así que esas 3 cosas. Ok. Dame un ejemplo de un anuncio, que sea más o menos, que le suene a la gente aquí en España y que explícanos cómo es el anuncio y por qué cumple con esas 3 cosas que nos comentaste. Te pongo un ejemplo de un anuncio aquí, el de Cruz Campo, de hace un par de años, de Lola Flores. Entonces yo te dije que haya una verdad, que haya un punto de vista y que esté ejecutado de manera distintiva. Empiezo por lo más importante de ese anuncio, el punto de vista. Empiezo por lo más importante de ese anuncio. La verdad, Cruz Campo tiene un origen, es de una zona, es andaluz y es así, viene de ahí, ¿no? Eso no es discutible. El punto de vista, lejos de esconder eso, lo resalta y lo resalta desde un, llamemos, alguien lo podría tomar como un defecto, que es la manera de hablar andaluza, que no es un defecto, ¿sí? Pero se hace eco de eso, cómo hablamos acá, cómo nos gusta hablar acá y cómo somos acá en Andalucía, y hace de eso su bandera y saca pecho de eso y tiene un punto de vista respecto de lo que es ser andaluz, que no quiere decir que tengas que ser andaluz para tomarla, pero dice, nosotros somos esto y estamos orgullosos de esto. Y luego está ejecutado de una manera totalmente distintiva, que es traer a la vida, gracias a la tecnología, a un personaje tan representativo de esa zona que ya había fallecido. Entonces lo trae de vuelta y lo hace hablar con la juventud, con la nueva generación, que eso es lo que sucede en la campaña. A mí personalmente, aparte, me encanta la idea y me encanta la campaña y me parece que cumple esas 3. De repente te podés encontrar con ejemplos que cumplan 2 de 3, pero es raro que cumplan una sola, porque si tenés una verdad, pero solamente si soy andaluz, te felicito. Y si no lo ejecutás bien, por ahí pasa de largo. Entonces, la combinación de 2 mínimos de esos 3 elementos para mí es fundamental. Y suelo hacer como el checklist de estas cosas. Indudablemente sea un anuncio que a todo el mundo le llegó y que me imagino que habrá generado bastante consideración para la marca. Pero claro, eso es cerveza, coches, hoteles o vacaciones. Pero ¿qué pasa cuando tienes que vender fregonas, limpiaposetas, arroz blanco? O sea, se puede en estas categorías
que en principio no son tan bonitas o tan atractivas, también hacer buena comunicación? Definitivamente sí. Y definitivamente por ahí lo haces de otra manera en otros medios, pero por ejemplo, así rápido recordando, hay marcas de productos de limpieza que tomaron su categoría y la usaron para destacar un propósito, que era el rol de la mujer, o la división de tareas, o el machismo. Entonces, siempre podés tener un punto de vista respecto de algo. En ese caso, esas marcas lo hicieron, o esa marca lo hizo para hablar de esto, de la división de tareas en el hogar, de por qué siempre aparecía una mujer limpiando en los spots y nunca un hombre, etcétera, etcétera. Y vendían un detergente que rendía 10 veces más, lo seguían diciendo, pero con este ángulo. Otro ejemplo diferente, una marca de arroz, hace también 1 año o 2, hizo una promoción donde tenías que buscar el premio que estaba escrito en un grano de arroz dentro del paquete. Entonces ahí el punto de vista por ahí está más dentro de cómo son todas las promociones, que siempre te piden cosas imposibles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de los tres incluso yo creo que el que no puede faltar es tener un punto de vista sobre algo, porque si no hay tanto ruido ahí afuera, que si no vas a decir algo con un pensamiento, medio que mejor... No mejor quedarte callado, pero vas a tener que meterle mucho más reach and frequency si solo querés tu logo apareciendo. Ejemplos sobran. La marca de compresas femeninas que cambió la manera de hacer publicidad en esa categoría, donde era todo performance de receptor de humedad, etcétera, etcétera, y empezó a hablar del problema de decir que corres como una niña o te comportas como el usar como una niña como algo peyorativo. Gillette mismo habló, Gillette, las maquinillas de afeitar, de qué es ser un hombre en estos momentos. Entonces, se puede buscar la vuelta. Ok. Bueno, muy bien. Oye, vamos a dar un pequeño salto a la parte digital. Vale. Primero con tu experiencia, ¿no? Quiero pararme en esto unos minuticos y después vamos a saltar a Sami, ¿no? Que es una agencia social first digital. Tú te vas a Meta en cierto momento, ¿no? Después de una carrera bastante larga en España, en Argentina, en Reino Unido, donde inclusive llegaste a dirigir una agencia. De pronto decides irte a Meta, que porque no sabes la casa de Facebook. ¿Por qué o cómo se da y por qué te vas a Meta? Se da producto de un poco lo que decís vos, de una carrera larga donde había hecho muchas cosas. Por suerte me había ido bien, pero había empezado a notar que estaba viniendo todo un nuevo mundo al cual yo desconocía. Yo no soy digital native, por cuestiones etarias. Y comenzaba a ver esto, que los clientes comenzaban a saber más que yo de este tema y que las agencias estaban yendo un poco por detrás. Entonces surgió la posibilidad de entrar en Meta como director creativo para Latinoamérica, y a mí me interesó mucho poder seguir haciendo lo mío, que es la creatividad, porque es lo que sé hacer, pero relacionado a este medio que yo no conocía tanto, sí, tocaba un poco de oído para aprender. Entonces sí, la respuesta corta es: quería aprender. Okay. ¿Y qué hace un director creativo en Meta? Porque claro, aquí ya no estás trabajando, o sea, tú estás dentro de la empresa, no estás en una agencia, no es que viene un cliente con un brief y es todo muy digital. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo es diferente? El rol es diferente en casi todo, salvo en una cosa. Lo que sucede es que surge Meta con un montón de productos y plataformas, que luego incluso empieza a comprar más, adquiere Instagram, desarrolla dentro de Instagram, primero son los stories, después son los reels, mañana hacer otra cosa. Entonces, una compañía, un medio en constante evolución. Uh-huh. Al que hoy en día por ahí no tanto, pero en aquella época, estoy hablando del año 2016, cuando yo entré a Meta, muchos clientes no sabían usar la plataforma bien, porque era demasiado nuevo. Entonces el trabajo del director creativo y del equipo era trabajar con los clientes, que nos traían briefs a nosotros, para que la creatividad que hacían en las plataformas de Meta, Instagram, WhatsApp y Facebook, después vino Oculus también, pero bueno, Oculus no progresó tanto, performaran de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque si performan de la mejor manera posible y tienen mejores resultados, esos clientes invierten más dinero en las plataformas. Entonces era tratar de generar a partir de mejor creatividad para nuestras plataformas un círculo virtuoso donde
esto me funciona, me da buenos resultados, vendí más, ponele, voy a seguir poniendo más dinero. Y a la vez íbamos aprendiendo de estos proyectos y generábamos narrativas para salir al mercado. Entonces, probábamos con proyectos concretos que, estoy inventando, Stories servía para awareness, para consideration y para generar leads. Pero no funcionaba tan bien para otros objetivos de marketing. Entonces, era un trabajo que cambiaba todo el tiempo, porque aparte la compañía cada 6 meses lanzaba nuevos productos que teníamos que aprender primero nosotros, y una vez que los aprendíamos, empezar a generar hipótesis para esas campañas creativas. Por ejemplo, llegaba un gran anunciante que iba a hacer una campaña, no sé, de stories o de reels en Instagram. Entonces vosotros le decíais cómo tiene que ser el vídeo, qué palabras utilizar, qué es lo relevante en la categoría, qué longitud tiene que tener, o sea, es ese tipo de cosas. A veces era eso, que era un trabajo más de adaptación. Ya esas compañías tenían una campaña en otros medios y era más un trabajo de adaptación. Y otras veces estas compañías decían, quiero hacer algo para Instagram que solo va a salir en Instagram. Y nosotros lo pensábamos desde el principio. Generábamos un concepto creativo, generábamos las piezas. Obviamente antes teníamos claro con el cliente cuál era el objetivo comercial, el objetivo de marketing de la pieza. Y lo hacíamos, lo producíamos, lo sacábamos, y una de las ventajas que teníamos es que nosotros podíamos ir testeando real time lo que pasaba y podíamos corregir cosas. Entonces, eso era más o menos lo que hacíamos. Ok, muy bien. Bueno, eso te da entrada un poco al mundo digital, ¿no? Que nos lleva a donde estás hoy. Ahora estás en Sami. Cuéntanos para el que no sabe qué es Sami. Bueno, Sami es una agencia creativa social first, básicamente. ¿Esto quiere decir que solamente hace marketing social? No, pero es lo que más se enfoca y donde tiene su prioridad. Y es una empresa, agencia especial en algún punto porque está formada por distintas compañías alrededor del mundo. Ha lanzado nuevas orgánicamente y comprará otras compañías también, y se va armando como un holding de compañías, todas relacionadas con la comunicación y con el marketing, teniendo como prioridad el marketing social, no quiero decir social porque si no se confunde, social, alrededor del mundo. Creo que eso es una definición larga. Sí, social significa que es en Instagram, en TikTok, redes sociales. en LinkedIn, en redes sociales. En redes sociales. Okay. Lo cual hoy es bastante, lo seguimos diciendo, pero casi todo es social, casi todo sucede en redes sociales. Incluso las radios están en redes sociales, incluso los programas de televisión tienen su espejo en redes sociales. Entonces, es una palabra que involucra casi todo. Sí, Ok. Pero ¿y por qué esta empresa se creó hace 10 años? Entonces, ¿por qué hace falta que vengan un par de emprendedoras que son las fundadoras y creen esta empresa versus que esto lo hiciesen John & Rubicam o Omnicom o la BBDO, todas estas agencias? Es una muy buena pregunta. Yo tengo mi hipótesis, que no sé si es la correcta, pero las agencias en esa época y aún hoy en día tenían y tienen un negocio al cual estaban cuidando y no prestaron atención a lo que venía apareciendo. Gran mérito de estas 3 fundadores, Pati, Marta y Juan, de haber visto lo que se venía con influencers hace tanto tiempo. Incluso yo trabajando en Meta empecé a hablar de influencers mucho después de lo que ellos empezaron a hacerlo, con lo cual fueron visionarios en ese sentido. Y por otro lado, la industria creativa, y no lo digo como una crítica, acá no le estoy pegando a nadie, a veces suele tardar demasiado en reaccionar a las nuevas tendencias, a los nuevos canales, como que los mira con desconfianza, como que tarda un poco en aceptarlos, en abrazarlos. El cambio sucede, es inevitable, pero como te decía, cuando yo cuando yo decidí pasarme a Meta, la agencia en la que yo estaba tardaba en terminar de prestarle atención en eso, a eso, de darle la importancia. Ya tenían un departamento digital chiquitito, pero estaba bien en un costado. Ya tenían dentro del grupo una agencia digital, pero no ponían el presupuesto ahí. El presupuesto lo iban invirtiendo en otro lado. No sé si es falta de visión, me cuesta creerlo, o si es en casa de herrero cuchillo de palo.
de ser empresas que se dedican a la creatividad y la innovación, pero cuando les toca innovar consigo mismo, se mueven un poco más despacio de lo que deberían. Yo creo que tiene que ver también con el costo de oportunidad, ¿no? Porque como estas empresas ya tenían tanto negocio en televisión, mover ese negocio, aunque vaya cayendo poquito a poco, sigue siendo Claro. un budget muy grande que tienen que seguir captando, ¿no? Mientras tanto vienen estas agencias como Sami y le comen el pastel. Con mucha más agilidad, Exacto. con mucha más impronta. Sí, en ese sentido los holdings por ahí es como, no quiero soltar esta liana hasta tener bien agarrada aquella otra. Y es Exacto. entendible, por eso te decía antes, yo acá no lo estoy pegando o criticando a nadie. No debe ser fácil estar en esa posición de tener un holding que tiene un negocio gigante acá y que empiezas a ver que ese negocio se está moviendo para allá, pero que no sabes si va a tardar 5 años, 10, 20 o nunca. Ok. Y hablaste de influencers. ¿Cuál es el negocio de una agencia como Sami con los influencers? O sea, ¿qué se hace? O sea, ¿es gestión de influencers o qué es lo que hace exactamente? Originariamente el negocio de influencer era más un negocio de gestión. Uh-huh. Y Sami por eso tuvo mucha ventaja porque fueron los primeros en hacer esto. Luego empezaron a aparecer más compañías, más players. Y hoy en día en el negocio de influencer, como en el de social marketing, como en el de PR, como en el de absolutamente todo, si no le sumás un layer de diferenciación, ya no alcanza con la gestión. La gestión sigue siendo muy importante. Pero la gestión, para que no entiende, es que llega una marca y te dice, quiero hacer una campaña de advocacy o de influencers que tenga estos resultados. Y claro, esto no es que se va y se contrata a la pombo, sino que la mayoría de las campañas se hacen con influencers pequeños, ¿no? Que hay que identificarlos, gestionarlos como Hay eso. que buscar los influencers correctos o content creators correctos. Hay que decidir si la campaña que querés hacer lo vas a hacer con influencers de la parte de arriba, así, celebrities, casi famosos celebrities, o si vas a hacer una campaña con nano influencers o micro influencers, de los cuales necesitas una selección mucho más atomizada para tener muchos, pero que en general suelen tener más afinidad, su mensaje llega de otra manera que si lo dice una celebrity que ya sabemos que primero publicita esta taza, después publicita esta, después publicita aquella otra. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, depende del objetivo de marketing, uno funciona mejor que el otro. Entonces, antes de congestionar eso, que no es poco, buscarlo, seleccionarlo, ver que sean afines en tono, que pueda realmente hacer delivery del mensaje de la marca, con eso alcanzaba. Cada vez más, si no le sumas eso un layer de planeamiento estratégico, conceptual, de idea, de darle algo al content creator, al influencer, para que se le haga más fácil diferenciarse de todos los otros content creators o influencers que están publicitando o promocionando otras marcas, productos o servicios, se complica. Entonces, va evolucionando el negocio desde mi punto de vista, de puramente gestión hacia gestión más creatividad, conceptualización, etc. Esta es la parte de influencers. Pero también se ha trasladado lo que era hacer spots, ¿no? Antes en televisión, ahora se hacen spots para redes sociales. Sí, se hace contenido para las redes sociales. Puedes llamarlo branded content, llamarlo hero videos, llamarlo posteos, pero sí, es como que la mayoría de los medios, lo que antes era una gráfica hoy es un posteo. Lo que antes era un spot hoy es por ahí un video que según el medio y la plataforma durará 15 segundos si está en Instagram o durará lo que quieras que dure si está en YouTube, por ejemplo, o si lo usas en LinkedIn para una campaña B2B. Pero sí, se hace formato audiovisual, se hace formato gráfico, llamémoslo, y se hace mucho formato interactivo, aprovechando que la gran diferencia de estos medios es que hay una interactividad, hay una posibilidad de que la conversación exista entre el anuncio y el público. A diferencia de antes, donde había un emisor y un receptor que estaba como receptor nada más. En el mejor de los casos, sentado en el sillón de su casa, recibiendo el mensaje, opinando bien o mal con quien tenía al lado y hasta ahí llegamos. Okay. Y en ese panorama, ¿cómo cambia el trabajo del creativo? Cambia mucho en la última parte, la parte de ideación
y de la estrategia, y de tener el pulso de la gente, de ver qué está pasando. Ahora se llaman trends cuando estás en esa parte. Antes se llamaba tenerle la temperatura a la gente, salir de afuera, hacer una... Yo me acuerdo cuando trabajaba en los 90s, salíamos a la calle, nos metíamos al supermercado, nos íbamos a las góndolas, a los pasillos de la categoría que estábamos publicitando y nos quedábamos ahí mirando a ver qué pasaba, qué hacía la gente, qué no hacía la gente. Hablábamos con gente en la calle, que obviamente no era científico, pero te daba mucho el pulso de lo que estaba pasando. Hoy hay otras maneras de saberlo. Y sin duda cambia también desde el punto de vista de que antes era: yo necesito que no te levantes del sillón, ¿ok? O que no me cambies la radio, o que no pases la página. Ahora necesito no solamente que frenes en tu scrolling, sino necesito que te sumes, necesito que tomes esto y que lo transformes. Esta relación antes emisor-receptor, ahora se transformó en emisor-receptor, y ese receptor, si todo va bien, es un nuevo emisor que reemite, que cambia. O sea, una vez que la idea te llegó a vos, que la cámara te llegó a vos, ya no está más en mi control. Ya puede pasar lo que puede pasar, para bien, para mal, y es como que el camino sigue, el proceso sigue. Antes, cuando yo entregaba el video o el material, iba al canal, mi trabajo se terminaba. Se terminó. Ahora hay que esperar las mediciones y ya está. Ahora no se termina ahí. Por ahí empieza de vuelta, por ahí eso tiene una chispa que genera otro hilo. Muchas veces sigue de largo y ya está, pero puede pasar. Entonces eso cambió bastante. Para mí lo hace más entretenido, muchas veces más difícil. Contar una historia en 15 segundos no es lo mismo que contarla en un minuto. Pero bueno, hay que buscar la historia correcta y sobre todo saber a quién le estás hablando y dónde le estás hablando. Muy bien. Pues oye, tiempos divertidos en el entorno creativo. Para mí Social sí. first. Para mí sí. Y creo que aunque no fuera, no hay nada que hacer. Hay que aceptarlo y hay que hacerlo. Pero a mí me parece divertido. O sea, prefiero todavía esto de que seguir solamente haciendo 4 medios. Claro. Es más entretenido, es diferente. Tengo que seguir aprendiendo. Tengo que seguir estudiando. Tengo que trabajar con gente de otras generaciones que también me explique las cosas o que me cuente las cosas de otra manera, que tenga otros códigos. No obstante, y decime si me estoy haciendo muy largo, al mismo tiempo, plataformas que... Porque estaba hablando de esto de la duración de las historias y los formatos, pero es curioso que el contenido, las películas, las series y demás, siguen siendo igual que cuando se estrenó el cine. Las mismas duraciones. Está bien, ahora se pusieron más de moda las series, que es una película larga cortada en fragmentos, pero porque muchas veces se dice esto: no, las nuevas generaciones no tienen atención para ver cosas largas. Yo disiento, no tienen atención para ver cosas que no les interesan. Si vos lográs hacer algo que les interese, que hable de ellos y no de tu marca de pipas o de lo que sea, lo podés captar. Pero bueno, es un trabajo difícil, muy divertido, muy entretenido, pero difícil. Muy bien. Pues nada, oye, Santi, muchísimas gracias. Nos has dado aquí una masterclass de comunicación, primero en televisión y en revistas y ahora Social First. Así que muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vos por escucharme. Oye, para terminar, si tú piensas en tu carrera, que ha sido una carrera exitosa, ¿tú crees que ese éxito que has tenido se debe a que tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o es que has tenido suerte? Las 3 cosas en el orden inverso al que las dijiste. Que tuve suerte, eso sin duda, de estar en lugares donde hubo gente que me enseñó, que me vio, que me acompañó, que me tuvo paciencia, que no me echó. ¿Ok? Suerte. Luego, trabajar muy duro y aprovechar esos golpes de suerte. Sin duda, trabajé y trabajo duro porque tengo la suerte de que me gusta lo que hago. También de vuelta a la suerte. Porque de vuelta no es que lo elegí por vocación, sucedió. Entonces, yo creo que tuve mucha suerte, trabajo muy duro y algún talento debo tener, pero que sin la suerte y sin el trabajo duro no hubiera servido para nada. Entonces, por eso son las 3, pero al revés.